puestos ubicados en las plazas principales de Río Verde. Don Lamberto nos lleva a dar un repaso de los puestos que estuvieron colocados arriba de las plazas principales y algunas de sus características. Los puestos siempre han dejado algo en nuestro recuerdo. Porque ahí nos reuníamos a tomar un refresco, a llevar a la novia o simplemente a pasar un rato agradable, sobre todo en la etapa de estudiantes. En la plaza estaba La Selva, que era un restaurantito donde vendían antojitos en el día, pues era como refresquería, y en la noche hacían cenas. No supe quiénes eran los dueños, me imagino que de varios, porque se acababa el contrato de algunos y seguían otros. Enfrente de la secundaria federal ahí estuvo el restaurante más grande de la plaza, que era del papá de Pedro Knife, y se llamaba El Bosque. Era un restaurante que abarcaba todo el Prado y fue el primer negocio grande que se puso aquí en Río Verde. Trajo como variedad la primera rocola, que en ese entonces funcionaba con las moneditas Josefites de 5 centavos. El restaurante era bastante grande y al cual acudía gente de todo tipo, tuvo muy buen servicio y estuvo bastante tiempo. Pero después un presidente, no sé si Pancho Rocha o no sé quién, dijo que daba mal aspecto y lo quitaron. Don Luis Tenorio fue el que le dio oportunidad de ponerlo y era un negocio muy tranquilo, nunca hubo pleitos. Lo más seguro es que lo quitaron porque la secundaria estaba ahí cerquita y la música llegaba hasta ella. Recuerdo que las parejas iban a tomarse su quecuite, que en ese tiempo costaba 7 centavos. En ese entonces yo aún no tenía amistad con Pedro Knife, yo la amistad la hice después cuando él volvió y se hizo fletero. Él manejaba un camión y como nosotros éramos ojalateros llegó con nosotros a reparar su carro y ahí empezamos nuestra amistad. También recuerdo que Pedro, cuando inició aquí, era carpero, se ponían en la plaza, en las fiestas. Los juegos mecánicos como era la ola, la rueda de la fortuna, las sillas voladoras. Entonces en la ola, como no había equipo de sonido, se ponían cantantes adentro del aparato y ahí cantaban. Venía una señora que ya se veía jamón a la señora y le decían la bella Margot, muy pintarrajeada. Pedro era el patiño y cantaba con ella. Después ya llegó el sonido y eso desapareció y Pedro trabajaba con ellos y quien traían todo eran los hermanos. Después de eso Pedro se fue, desapareció y regresó y empezamos a ver que estaban armando una estructura. Nos dijeron que era un restaurante, eso nos lo platicó el hijo de don Luis Tenorio, Beto Tenorio. Y nos decía, no, pues van a poner un restaurante bien fregón, y así fue. Él ya sabía todo el asunto y esos de las ferias traían todo. Ellos también trajeron a conocer los churros, ellos fueron los primeritos que trajeron aquí a Río Verde cuando todavía no se conocían. También había otro restaurante, pero era nevería, era el Alaska, que estaba sobre la plaza enfrente de la tienda de don Nacho Noyola. Y el negocio era del señor de la Tejera y ahí acudía pura gente de la sociedad, pues era de categoría. Ahí se vendían refrescos, nieve, licuados y como no había luz los licuados se hacían a pura mano. Con un mortero, por ejemplo, el plátano lo molían en un mortero, luego ya lo vaciaban en el vaso y lo servían al cliente. Los tamarindos igual, por cierto, yo tengo una aventura que la paso en el libro, y es de una refresquería que estaba en el Sabino, en la placita de los Oulquis, que se llamaba El Sabinito, que lo pusieron alrededor del Sabino y ese era del que manejaba el camión de la basura que le decían la burra. Él puso esa nevería ahí y como nosotros trabajábamos con el Chino Solís, pues ahí lo teníamos cerquita, ahí nos íbamos a tomar nuestros refrescos. Alrededor del Sabino puso unas mesas y con tejado portátil y lo atendía su esposa. Y a mí me gustaba mucho el refresco de tamarindo y ese día pido uno. Ya me lo dieron y lo empecé a chupar y vi que estaba un tamarindo grandote abajo y no, pues ese lo voy a dejar para el último. Y ya cuando terminé que lo saco y vi que era una cucarachota. Pero pues ya me había tragado todo y le dije a la señora, oiga, mire. Y dijo, ay, qué barbaridad, y así quedó. Recuerdo que sobre ese árbol hay unas fotos de cuando entró Villa y están retratados ahí junto al árbol, pero dicen que fue en el siglo pasado, a principios de 1900, y don Vidal Castillo fue el que dirigió todo. En la plaza había otra refresquería que era El Barrilito y era de don José Román. Lo fabricó Julio Salazar y estaba ubicado en contraesquina del Banco Nacional. Vendían refrescos licuados y raspas, que cuando lo retiraron se lo llevaron a Hipólito Vázquez del Jabalí, como estaba la escuela enfrente.
Nosotros saliendo íbamos ahí a tomarnos el refresco, la Esqui Ignacio Zaragoza estaba ahí donde está Coupel. Yo estudié el primer año en la escuela que estaba en los altos del Copacabana, después nos fuimos de vacaciones, salimos en diciembre. Regresábamos en febrero y ya cuando regresamos que ya había cambiado la escuela la cambiaron enfrente de los Chesani. En la mera esquina de la Reyes y la callecita esa casa era muy grande, era de un ferrocarrilero al año la volvieron a cambiar y ya nos fuimos a la Plaza de Armas. En el pasaje que había a la iglesia que era una zona comercial al principio estaba una refresquería que era de la señora Elodia. Ahí eran puras sodas y se iba mucho a las raspas, en el barrilito también hacían raspas y en el Sabinito igual. Se vendían mucho los refrescos que vendía don Juan Méndez que estaba en la Héroes Potosinos y Juárez. Ahí se llamaba el Popo Los Hermanos Anda, ellos estaban en la calle de Guerrero casi esquina con Moctezuma a un ladito de don Hilario Gallegos. Ellos vendían el naranjugo y lo embotellaban en botellas exclusivas diferentes a todos los demás que eran labradas, ellos eran los principales. Vendían bastante refresco y lo surtían en un bogie, en un gualín, a las botellas lo tapaban con corcholata o con tapones de patol que lo amoldaban al pico de la botella. Lo mismo pasaba en las farmacias o boticas y se daban las famosas cucharadas. El doctor lo que hacía era un formulario para que se le surtiera en la droguería o botica y pedía lo de la receta y llegaba a la casa con las famosas cucharadas, y como llevaba usted la botella ahí tenían una cajita llena de puros tapones de todos tamaños. Las sodas eran en botellas comunes y corrientes y en la de los jugos no, ahí sí era en botella especial. Faltaron algunos, pues también recordamos a don Primo que estaba en la esquina de la plaza en contraesquina de Serfino, los globos de don Miguel que estuvo en la calle Ponce y luego en la Moctezuma y muchos más. Esos son los puestos que recuerdo y lo que vendían. Fotos con crédito.